a nuestro querido público que nos acompaña desde las redes sociales, desde la plataforma Zoom, desde la Academia de la Magistratura. Queremos darles pues la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes y sin duda que nos acompañan pues todos los jueves. El día de hoy estamos con la sesión 177 y nos acompaña el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, y como invitado especial el experto en determinación judicial de la pena, el doctor Luis Ishi Mesa, a quien les damos pues la más cordial bienvenida. Acto seguido tenemos la lectura de la hoja de vida a cargo del doctor Celis Mendoza Ayma. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctora. Voy a salir un poco del protocolo de la presentación formal de la hoja del doctor Luis Ishi Mesa. Primero quiero saludarlo personalmente. He seguido muy de cerca sus trabajos sobre temas penales y específicamente sobre la pena. Tenemos, creo, algo en común. La proximidad académica con el profesor Prado Saldarriaga, a quien desde este escenario virtual saludamos y bregamos por fuerza mental para su pronta recuperación. Doctor Luis Alejandro Ishi Mesa. El doctor Luis Alejandro Ishi Mesa es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con mención de sobresaliente, máxima mención que otorga dicho centro de estudios. Magíster por la Universidad San Martín de Porres con la mención de excelencia, máxima calificación que se otorga. Cuenta con estudios de doctorado finalizados por la Universidad de León en España, próxima a la sustentación. Fue director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Fue jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros. Integró el gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial y participó en diversas comisiones en representación del Poder Judicial, entre ellas la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al igual que en la reforma al Código Penal en el Congreso de la República. Es profesor de cursos de postítulo de la Pontificia Universidad Católica del Perú en materia de criminalidad organizada, lavado de activos, responsabilidad de personas jurídicas, trata de personas y extinción de dominio. Asimismo, es profesor de los cursos de Seminario de Derecho Penal, Penal Especial, Casuística Penal, Consecuencia Jurídica del Delito y de Determinación Judicial de la Sanción Penal, pregrado y posgrado en la Universidad de San Martín de Porres. Es docente de la Academia de la Magistratura del Perú para jueces y fiscales en cursos de crimen organizado, minería ilegal, lavado de activos y trata de personas. Capacitador, ponente, organizador y panelista en diversas conferencias nacionales e internacionales en derecho penal, entre ellas las convocadas por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, ICAT, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es consultor internacional y experto regional en temas de técnicas especiales de investigación en la lucha contra el crimen organizado, entrega vigilada, agente encubierto, vigilancia electrónica, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos, investigación sobre corrupción asociada al crimen transnacional organizado por la Unión Europea. Cuenta con la publicación de un libro que está relacionado a delitos contra la administración pública, al igual de diversos artículos en el área de derecho penal sobre el crimen organizado, lavado de activos, tráfico de drogas, consecuencias jurídicas del delito y determinación judicial de la pena, que en efecto es el tema que se tocará el día. Más específicamente, el tema a tratar, jurisprudencia reciente sobre determinación de la pena y su relación con las reformas legislativas en materia penal 2021. Adelante, doctor Luis Ishi. Muy agradecido, doctor, por la gentil invitación. Le agradezco enormemente la invitación el día de hoy. He proyectado ahí una diapositiva, no sé si se ve bien, por favor, la diapositiva, o todavía. Perfecto, doctor. Está perfecto, doctor. Lo único que tendría que hacer es ponerlo en pantalla completa. Sí. ¿Ahora sí se ve bien? Sí. Sí, doctor. Solo, por favor, para que pueda ponerlo en pantalla completa. ¿Pantalla completa? A ver. No sé si está en pantalla completa ahí. No, desaparece. A
A ver, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. No sé si se ve la pantalla completa, por favor. Sí, ya lo podemos visualizar, doctor. ¿Está completa la pantalla? No, no está completa, pero a lo mejor va a haber problemas al respecto cuando... Ahora sí. No activa. El cursor solo tiene que ponerle en la parte superior izquierda, donde está la copita. Si ya no se puede, ya no hay ningún problema. Ahí vamos a decirle que la parte técnica lo acomode. Ya está. ¿Sí se puede ver, por favor, la pantalla? Sí, doctor, no se preocupe, ya lo proyectaron en pantalla completa. Ya, muchas gracias. Ante todo, muy disculpo por los temas técnicos. Le quería agradecer la gentileza, ¿no?, de la presentación del doctor Celis Mendoza, tan amable siempre, y de verdad también agradecer el gesto para mi maestro, doctor Víctor Prado Sandarriaga, que se encuentra bastante recuperado de salud y que, bueno, tratamos obviamente de poder difundir las enseñanzas que él nos ha enseñado a lo largo de la trayectoria, que es la formación del Poder Judicial y también la formación académica. Quería tocar un tema bastante importante el día de hoy, que era justamente, como señalaba el doctor Celis Mendoza, la jurisprudencia reciente sobre determinación de la pena y su relación con las reformas legislativas en materia penal 2021, primera parte, ¿no? Digo primera parte porque el tema es tan frondosa, la jurisprudencia que se emite a nivel nacional por parte del Poder Judicial, que esta ocasión he querido seleccionar algunas jurisprudencias y sobre todo vinculado al tema de unas reformas que se han venido dando últimamente en este año 2021. Quería justamente mostrarles en esta pantalla que en este año de lo que va ya en el transcurso de este primer semestre casi, han habido 4 leyes importantes que se han emitido. La ley número 31.182 del 2 de mayo del 2021, ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento. Una segunda ley, mire, de la ley número 31.178 del 28 de abril del año 2021, ley que modifica artículos del Código Penal respecto de circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante la calamidad pública, emergencia sanitaria, y otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales. Si usted ve el contenido de esta ley, que recién va a cumplir un mes el día de mañana, hay unos cambios importantes que vinculan siempre al tema de las circunstancias agravantes, vinculadas al tema de la pena, y una figura también importante, una pena importante vinculada a delitos de infracción de deber, sobre todo, que es la llamada pena de inhabilitación, tanto en el Código Penal como leyes especiales, ¿no?, que ha marcado un cambio bastante importante en lo que es el tema de la duración de la pena de inhabilitación. Después, un tercer cambio, mire, que se ha dado en la ley número 31.166, también del 14 de abril del año 2021, que es una ley que incorpora a la ley del crimen organizado
un nuevo supuesto, una circunstancia cualificada agravada, ¿no? Cuando se comete justamente un delito de crimen organizado en un centro carcelario. Y finalmente, retrocediendo un poquito más atrás, en el mes de marzo, del 30 de marzo de 2021, la ley 31.146 que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal para reubicar los delitos de trata de personas y explotación que estaban vinculados a delitos contra la libertad personal en un nuevo título 1A del Código Penal de la parte especial delitos contra la dignidad humana. Esta serie de reformas legislativas que se han venido dando constituye una serie de medidas que ha venido dándose en los últimos 5 años como parte de un populismo punitivo extremo, diría yo, que en palabras de Bottoms y que sigue Elena Larrauri, donde justamente al parecer la respuesta del Estado para enfrentar a problemas disfuncionales que se metan en la sociedad es recurrir constantemente al ámbito del derecho penal como si fuera el único medio con que cuenta para poder justamente calmar o quitar justamente las necesidades que se emanan del orden social. Y este es un aspecto bastante crítico porque siempre se instrumentaliza el ámbito del derecho penal y pierde su esencia de última ratio, de última instancia, como siempre nos han enseñado, y se convierte finalmente en un derecho de prima ratio, como decía el maestro que para descanse Felipe Villavicencio, o es solamente sola ratio, como dice el profesor Liberano García Cabero. Al respecto, es importante también mostrarle de que este último derrotero de los últimos 5 años se ha visto justamente materializado también en el ámbito de las jurisprudencias recientes de la Corte Suprema, del Poder Judicial en general. Yo he querido mostrarle, mire usted, el día de hoy solamente una selección de unas 17 sentencias que de una u otra manera en esta primera parte voy a tratar de resumir en este espacio, en esta disertación, pero que me parece bastante importante en atención a lo que el Poder Judicial en general ha venido dando en los últimos tiempos. Primero, un recurso de nulidad, mire usted, de Apurímac, 679-2020, que es del 5 de mayo del 2021, que son criterios para modificar la pena en casos de violación sexual. Es una jurisprudencia reciente, ¿no?, del Poder Judicial de la máxima instancia, que parece bastante importante, ¿no?, porque la Corte Suprema en esta jurisprudencia habla sobre una causal de distinción supralegal internacional vinculado al tema del interés superior del niño, ¿no? Y donde justamente el tema de correlación de esta jurisprudencia es importante porque guarda relación con una sentencia plenaria que la propia Corte Suprema había emitido en el año 2018, en diciembre, sobre temas de violación sexual, a propósito de la modificación que tuvo con la ley número 30.838, que había establecido justamente la pena de cadena perpetua para el artículo 173 del Código Penal. Y me parece bastante importante porque la Corte había dado unos aspectos de qué cosas son causales, circunstancias, algo que le ha interesado mucho diferenciar en estos últimos tiempos vinculado a la teoría de la imputación penal, teoría de las consecuencias jurídicas, y que finalmente el aspecto es bastante curioso porque se logra imponer una pena por debajo del mínimo legal, pero también justamente entran otros cuestionamientos de por medio, ¿no?, donde podría justamente verse en algunas situaciones excepcionales que hoy se presentan en el ámbito de la realidad social actual, ¿no?, como es el tema del coronavirus, el COVID-19, y si eso puede constituir una circunstancia, una causal. Es un tema técnico, pero que es importante compartir con ustedes el día de hoy. Después viene una sentencia de vista de la Corte Superior Nacional de Justicia bastante importante, reciente, del 30 de noviembre del año 2020, unos meses atrás nomás, sobre el tema de la aplicación retroactiva de la ley penal. Bastante importante, por cierto, porque marca el derrotero de las últimas reformas legislativas. Y no toda reforma legislativa ha traído cambios perversos, obviamente, para el ámbito de la imposición de la sanción penal, sino que también entre esos cambios que se han venido dando han sucedido leyes que justamente han generado un espacio de favorabilidad y que obviamente ameritan el tema de un pronunciamiento vinculado al artículo 6 del Código Penal. Me parece que esta sentencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada es un tema bastante elocuente, sobre todo vinculado al artículo 317 del Código Penal, que en el año 2016, con el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre, generó justamente un reordenamiento de lo que habíamos generado siempre conocido como asociación ilícita y hoy se conoce como organización criminal en el nombre juris, cuando siempre se entendió que lo que se regulaba era una organización criminal en el artículo 317 del Código Penal. Después tenemos una casación tercera que también he mostrado acá, que es la casación 291-2019 Ayacucho del 16 de noviembre del año 2020, ¿no?, sobre los alcances normativos de la responsabilidad restringida por la edad del autor o partícipe, que donde la Corte Suprema justamente trata de abarcar y trata de entender el tema de la laguna causal que incluye la punibilidad, donde justamente implica una pena por debajo del mínimo legal.
Después también una cuarta jurisprudencia que también me pareció importante en esta primera exposición, esta primera parte, compartir con ustedes, es el recurso de nulidad 163-2020 Arequipa, del 6 de agosto de 2020, que específicamente aborda el tema de la determinación judicial de la pena, donde muestra que la Corte Suprema en estos últimos años, 2019, 2020 y lo que va desde 2021, tiene bastante interés en abordar algunos tópicos que la ley número 30.076, que introdujo el artículo 45A, un sistema de tercios, entre comillas, ha generado todavía un aspecto bastante importante de poder debatir, analizar, evaluar. Después, un aspecto número quinto, una sentencia conformada, me pareció bastante importante de Lima Sur, un expediente 307-2013 del 3 de agosto del año 2020, donde el razonamiento del juez vinculado a un tema, un principio de humanidad, aplica justamente el tema del supuesto de COVID-19. Y lo pongo como supuesto de COVID-19 porque obviamente me interesa analizar el tema de la causa jurídica del supuesto que se aplica acá. Es un tema vinculado a una causal, una circunstancia, vinculado a los principios rectores, obviamente, que tiene el Código Penal para poder justamente graduar la pena. Es un aspecto importante y por eso que también lo considero importante, al menos presentarlo, ¿no?, en este ámbito de las jurisprudencias recientes del Poder Judicial. Una sexta también es un recurso de nulidad 1434-2019 Lima Norte, del 27 de enero del año 2020, donde la Corte Suprema hace un desarrollo bastante amplio sobre el tema del sistema de tercios, el tema de las ciudades agravantes genéricas, específicas, afectándolas en la parte general, en la parte especial, y cómo operan cuando hay una causal que incluye la punibilidad y una circunstancia agravante cualificada tentativa, por un lado, y por otro lado, reincidencia, ¿no? Una séptima jurisprudencia importante es un recurso de nulidad de Lima Sur, 88-2019, del 20 de enero 2020, que habla sobre la prohibición por defecto, ¿no?, donde justamente la Corte Suprema analiza y evalúa cómo se vienen aplicando mal los llamados principios rectores del título preliminar, principio de proporcionalidad, principio de legalidad, un aspecto bastante importante, donde guarda relación con una octava jurisprudencia que también les he colocado acá, que es un recurso de nulidad 1300-2019 de Lima Norte, del 28 de octubre del año 2019, que habla sobre el tema de la proporcionalidad de la pena. Después, mire por favor, acá he presentado con ustedes también una jurisprudencia reciente, novena, ¿no?, que es un recurso de nulidad 163-2019 que habla sobre sustitución de penas, que, como le digo, es un tema bastante importante por el tema de las reformas legislativas que se han venido dando de manera constante por parte del legislador. Una décima jurisprudencia es una casación 37-2018 de Cusco, del 20 de agosto del año 2019, que habla sobre el procedimiento de la determinación de la pena, nuevamente hablando justamente del tema de la pena básica, del sistema de tercios, importante, ¿correcto? Una casación onceava, ¿no?, 66-2017 Junín, del 18 de junio de 2019, donde hay un tema bastante amplio sobre determinación de la pena y causales que disminuye la punibilidad. Una jurisprudencia que se la recomiendo leer porque tiene un voto en mayoría y un voto singular, donde justamente se desarrolla el tema de determinación de la pena bastante amplia, ¿no?, en fundamentos bastante sólidos por ambos lados, y que justamente genera también un entendimiento de que al interior de la Corte Suprema todavía hay cosas que merecen todavía debatirse en cuanto al tema de la determinación judicial de la pena. Después, qué duda cabe que la sentencia plenaria casatoria 1-2018 del 20 de diciembre del año 2018 muestra justamente un papel bastante importante, un desarrollo hermenéutico que desarrolla justamente los jueces de la Corte Suprema en materia penal para darnos alcance de cómo opera este artículo 45A en el tema de la ley de sistema de tercios, pero no solamente en el tema de este dispositivo legal, sino que la amplía de manera mucho más amplia, justamente analizando los presupuestos que cumplen el artículo 45, los principios rectores del título preliminar bajo un pronunciamiento bastante importante, ¿no? Una decimotercera que he colocado ahí también es una sentencia de un juzgado penal unipersonal de Tarapoto del 7 de diciembre del año 2018, donde me pareció bastante importante el razonamiento que hace la magistrada sobre el tema justamente de cómo se aplica este sistema de tercios con penas principales y conjuntas. Me parece que el aspecto es bastante importante porque obviamente toma en referencia y pone justamente de manifiesto de que un sistema de tercios no se puede haber hecho solamente para la pena privativa de libertad, sino también para las penas, obviamente, que también conforman el artículo 28 del Código Penal, penas temporales, por cierto. Una decimocuarta jurisprudencia importante es una casación 1459-2017 de Lambayeque, 20 de septiembre del año 2018, que habla justamente sobre la reincidencia, ¿no?, una circunstancia cualificada, agravada, que mucho hablamos en el artículo 46b del Código Penal, y de que tuvo un cambio importante cuando dice que después de haber cumplido en todo en parte una pena.
¿Una pena? ¿Qué clase de pena? ¿Pena privativa de libertad? ¿Toda clase de pena? ¿A qué se refiere? Obviamente, para ser reincidente como una circunstancia cualificada agravada por una pena por encima del máximo legal. Después, un decimoquinto fallo importante que también me pareció importante compartir con ustedes es la casación 997-2007 de Arequipa, del 10 de mayo del año 2018, donde habla sobre el feminicidio y la eximente imperfecta de embriaguez. Un tema bastante importante porque siempre el tema de la embriaguez fue concebido como una causal que genera la punibilidad para cualquier clase de figura penal, pero que de pronto con la ley número 30.838 del 4 de agosto del año 2018, lo que hizo justamente el legislador fue colocarlo como una circunstancia agravante del delito de feminicidio en el artículo 108b, también en los delitos de violación sexual, con el decreto legislativo 1410 de septiembre del año 2018, y también en los delitos de lesiones, ¿no? Un tema bastante importante también para poder comprender un acercamiento a esta problemática que seguramente en la resolución de los casos penales se irá presentando poco a poco. Una 16ª es una sentencia de vista de la Sala Penal Nacional sobre el tema de la valoración de las circunstancias genéricas. Un aspecto bastante importante en un caso de lavado de activos y tráfico de influencias de un ex alcalde de San Juan de Lurigancho, donde el tema del Poder Judicial, la Sala Penal Nacional de Apelaciones, hace una evaluación bastante interesante, ¿no? Sobre una vez que se termina el tercio correspondiente, cómo opera la valoración de las circunstancias comunes o genéricas del artículo 46 cuando son aplicables al caso penal. Y finalmente, una última que quiso poner en esta primera parte es una ejecutoria vinculante de un recurso de nulidad 2470-2016 del 4 de abril de 2017 que habla sobre el tema de la habitualidad y el concurso real de delitos. De una u otra manera voy a tratar en esta primera parte, en este espacio de disertación bastante comprimido, abordar justamente de una u otra casación, alguna jurisprudencia también a nivel nacional, para poder compartirle esta aproximación que veo sobre el tema en que anda la determinación judicial de la pena en la jurisprudencia reciente del Poder Judicial y también a propósito de las reformas legislativas del año 2021. Mire usted, un primer tema que quiero abordar es el tema de la implicancia de las reformas legislativas en el tema de la determinación de la pena, que guarda obviamente relación con lo que es materia de la disertación. El tema de la aplicación temporal de la ley penal. ¿Por qué es importante tocar este tópico en este espacio de esta conferencia? Porque un aspecto importante es que el punto de partida siempre es la ley penal. El tema del derecho penal como sistema de regulación de conductas o comportamientos sociales obviamente se encuentra marcado por lo que justamente determina la ley penal. Y el ámbito, obviamente, de la ley penal es un aspecto bastante importante porque siempre, mientras dura un proceso penal, obviamente, y hasta que se resuelve puede ocurrir un periodo de tiempo. Y eso genera justamente que el legislador haya modificado ese tipo penal, ese dispositivo legal en una o en reiteradas oportunidades. Y eso es lo que ha ocurrido justamente en los últimos tiempos, ¿no? No solamente en el tema del tempus regit actum, en el tema de ultraactividad, retroactividad, sino el tema vinculado obviamente a la favorabilidad, la sustitución de penas, el tema de la adecuación del tipo y sustitución de penas, y el tema de la desproporcionalidad de las penas que trae obviamente también en los nuevos marcos legales que se han venido dando, sobre todo en este año con la ley número 31.178 del 28 de abril del año 2021. Mire, por favor, ¿de dónde parte esto? Yo he puesto ahí un cuadrito y donde justamente para mí es un aspecto bastante importante para comprender este procedimiento técnico operativo de lo que es la dosimetría del castigo penal. ¿Por qué me parece bastante importante? Porque lamentablemente, le vuelvo a señalar, en un país como el de nosotros, en el Perú, donde constantemente se recurre al derecho penal instrumentalizándolo para hacer modificaciones constantes, eso genera muchas veces que justamente se den confusiones por parte del operador, porque obviamente hay delitos que cambian de manera constante, en un año puede tener 3 cambios legislativos, ¿no? Y eso genera justamente un ámbito de que el operador tiene que estar con su básico, con el peruano, con las normas legales, de manera constante, revisando para aplicar la ley correcta, obviamente en el tiempo. Y esto es importante porque siempre, y quiero tomar como referencia también la presentación gentil de doctor Celis Mendoza Ayma, en un trabajo que él tiene sobre determinación de la pena precisamente, donde el profesor Celis Mendoza, el destacado magistrado de la sala, justamente también haciendo mención a otros autores nacionales, extranjeros, como Silva Sánchez, como Bernardo Feijó, don Víctor Prado, dice que el tema quizás parte por un aspecto importante. Durante mucho tiempo le hemos dado bastante importancia a este extremo, de este subsistema de lo que es el derecho penal.
¿no? Como derecho penal, como sistema de regulación de conductas o comportamientos humanos, obviamente como un sistema binario, como habla Silva Sánchez, hablamos justamente de un supuesto de hecho y hablamos de una consecuencia jurídica. Y el ámbito del supuesto de hecho vinculó a la teoría de la imputación penal, a la teoría general del delito, siempre ha abarcado un 80 o un 90% de toda la doctrina, la dogmática nacional e internacional, pero muy poco se ha hablado sobre el tema de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito y sobre todo el tema de la determinación judicial de la pena. Entonces, por eso me parece bastante importante, un aspecto bastante central, bastante básico, fundamental en el ámbito de lo que es el derecho penal, que haya pasado siempre a un segundo plano. Pero más allá de ello, a mí me interesa también destacar, dentro de esa misma lógica que comparto, por cierto, de que el punto de partida está en la parte de arriba, en el ámbito de la ley penal, y que en países como el que nosotros lamentablemente, donde se recurre constantemente al ámbito de las reformas, constantemente a las modificaciones, el ámbito de la aplicación temporal es un punto importante a tener presente. Y me parece que sobre eso gira también las últimas jurisprudencias que ocurren o que se vienen dando a nivel del Poder Judicial. Mire usted acá, este es un tema de la aplicación de la ley penal, del Código Penal, y de manera concreta me centro en lo que más se vincula a la determinación judicial de la pena, el ámbito de la llamada aplicación temporal. Qué duda cabe que la regla básica es siempre el tempus regit actum, ¿no? Rige la ley penal que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho punible. Pero ahí no se acaba el artículo 6, ¿no? El artículo 6 también habla de un segundo supuesto, ¿no? En caso de conflicto de leyes penales, se aplica justamente lo más favorable, un principio de favorabilidad. Pero tampoco ahí se acaba el artículo 6, porque usted también sigue leyendo y el artículo 6 le dice que después de la, cuando está en ejecución la sentencia, si sale una ley penal más favorable, obviamente pues debe sustituir el ámbito de la pena, ¿no? Y también tiene el tema vinculado a la adecuación del tipo y sustitución de penas, ¿no? Cuando obviamente el contenido típico varía, obviamente, a otro dispositivo legal y crea también un marco de favorabilidad en el ámbito de la regulación penal. Entonces, no se agota solamente con el ámbito de ultraactividad, retroactividad, leyes penales intermedias, leyes abolitivas, leyes temporales, sino también hay un principio de combinación de leyes, ¿no? Y también hubo un problema, hubo un acuerdo plenario que la Corte Suprema habló sobre este tema del externe o combinación de leyes penales, que hoy parecen recobrar en parte importancia con las últimas modificaciones que se vienen dando en el ámbito del derecho penal nacional. Y mira acá, esta es una jurisprudencia importante que parto acá de la invitación de la Sala Penal de la Corte Nacional Especializada, donde se emite una sentencia de vista 6/2020. Mire, es una resolución número 55 de fecha 30 de noviembre del año 2020. ¿Qué es lo que dice la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en su sumilla? Aplicación retroactiva de la ley penal. Dice, las sucesivas modificaciones, miren lo correcto que le dice la Corte, ¿no? Las sucesivas modificaciones introducidas por el artículo 317 del Código Penal, entiéndase hoy organización criminal, conllevan la necesaria tarea de verificar si el hecho delictivo atribuido a los procesados continúa siendo abarcado por el tipo penal establecido en la nueva ley. Y solo en ese caso de que esa verificación sea positiva, se justifica la continuación del proceso en respeto al principio de legalidad. En el presente caso, al haberse suprimido del catálogo penal la agravante contemplada en el artículo A del segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal, no tiene justificación mantener la agravación del delito de asociación ilícita para delinquir, ahora denominado organización criminal con ese sustento. Mire, es un pronunciamiento bastante importante de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que compartimos. ¿Por qué? Porque obviamente no toda modificación que se ha dado en el ámbito del derecho penal ha generado un espectro negativo para el condenado a quien se le va justamente a colocar una determinada pena ya cuando ha sido declarado culpable, sino que también ha generado justamente algunos supuestos especiales que hay que tener presente siempre cuando uno administra justicia o ve justamente el tema de la dosimetría del castigo penal. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ahí le pongo dos cuadros comparativos para que usted vea lo que era justamente el artículo 317 del Código Penal antes del decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016. Por un lado, mire usted, tiene que antes estuvo regulado justamente por el decreto legislativo 1181 del 27 de julio de 2015, asociación ilícita. De manera concreta, al punto, el tipo base
era sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y había un catálogo de circunstancias especiales agravantes con pena de 8 a 15 años, pena de multa e inhabilitación cuando la organización estuviese destinado a cometer determinados delitos. Era una lista larga de delitos que se aplicaban con una circunstancia especial agravante. ¿Qué es lo que hizo el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016? Mire, por favor, aparte que modificó el contenido típico, ¿no? Obviamente del artículo 317 del Código Penal, incrementando supuestos innecesarios, una casuística penal a una organización criminal, modificó el rango de la pena del tipo base, estableció un rango de pena principal y conjunta con pena privativa de 8 a 15 años, con pena de multa e inhabilitación. Entonces, mire usted el tema comparativo del tipo base. En cuanto a pena privativa de libertad, ya no era de 3 a 6, pasó de 8 a 15, pasó a tener multa e inhabilitación. Y la agravante pasó a tener de 15 a 20 años, correcto, pero ya no había agravantes por la comisión de determinados delitos. O sea, si estaba destinado para cometer secuestro, extorsión, robo, ya había desaparecido. ¿Por qué desapareció? Porque obviamente el legislador colocó en el tipo base un rango de pena de 8 a 15 años, más allá del doble, obviamente, lo que estaba regulado en el texto anterior. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que le está diciendo esa sentencia que acabo de ver, sentencia de vista de la Corte Nacional de Justicia Especializada? Oiga, en el ámbito concreto, cuando usted cometió el hecho delictivo, está enmarcado acá, pero después salió una modificación donde ya no justamente aparecen los supuestos agravados. Algunos hablan ahí sobre un principio de combinación de leyes penales, ¿no? Dicen, no, acá lo que se está haciendo, se está tomando lo más favorable de una ley y de otra ley. De la primera ley, del tipo base, ¿no? De 3 a 6 años, y del segundo tipo es que ya no existen circunstancias especiales de agravación, y por lo tanto, al haberse creado un efecto de favorabilidad, resulta justamente aplicable, ¿no? Esto trae relación con un acuerdo plenario de la Corte Suprema que en el año 2006, el acuerdo plenario 2-2006 ya se había pronunciado a favor del tema de la favorabilidad de un tema de combinación de leyes penales, ¿no? Un aspecto bastante importante, pero que mire, trae con usted este marco nuevo que tiene el artículo 317 del Código Penal y que ya existe un pronunciamiento por parte de la Corte Nacional de Justicia Especializada. Sin salir del ámbito, mire por favor, de la aplicación temporal de la ley penal, quiero mostrarles una segunda jurisprudencia que también mencioné al principio y que esta vez viene por parte de la propia Corte Suprema, ¿no? Vinculado al ámbito de la sustitución de penas. Mire, por favor, es una ejecutoria suprema, un recurso de nulidad del 28 de agosto del año 2019, el recurso de nulidad 163-2019. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Dice, es amparable la solicitud de sustitución de pena en razón de la presencia de una modificación legal favorable en el tiempo. Por tanto, en virtud a la nueva norma intermedia posterior, debe sustituirse la pena impuesta. ¿Qué ocurrió acá? Este es un aspecto bastante importante, esta jurisprudencia, porque marca y guarda relación con un delito bastante frecuente, que es el delito de robo con circunstancias especiales agravantes, artículo 188 o el artículo 189 del Código Penal. ¿Qué es lo que le dice la Corte Suprema en este fundamento jurídico 4.2? Le dice, oiga, en atención, cuidado, con el robo con agravantes han habido una serie de sucesión de leyes penales en el tiempo que a veces pasan desapercibidos. Le está diciendo, oiga, cuando cometió el hecho delictivo, este sujeto fue condenado a cadena perpetua, así es, cadena perpetua, por haber cometido delito de robo por parte de una organización criminal, correcto, estaba vigente una determinada ley. Pero de pronto salió una ley 30.076, que el supuesto que era alternativo lo hizo copulativo y le creó un nuevo marco de favorabilidad. Y que al día siguiente se modificó. Claro, se modificó con la ley del crimen organizado. Pero como usted bien sabe, la ley del crimen organizado no entró en vigencia al día siguiente. Tuvo una vacatio de leyes para diciembre y de diciembre se prorrogó para el año justamente 2014. Entonces dice, oiga, finalmente acá se ha dado una ley penal más favorable, hay que aplicarla, se aplicó y obviamente se redujo la pena y se ordenó la inmediata libertad de una persona que estaba condenada por robo o especiales agravantes a cadena perpetua, inclusive. ¿Qué ocurrió acá? Mire, por favor, aquí. Este es el cuadrito que quiero compartir con ustedes. Estas son las 3 últimas modificaciones que ha tenido el delito de robo. Mire, por favor, ahí, en el tema del artículo 189 del Código Penal. Mire, ¿qué es lo que le estaba diciendo la Corte Suprema? La Corte Suprema le dice, mire, cuando el sujeto cometió este hecho delictivo,
está vigente esta ley número 29.407 del 18 de septiembre del año 2009, robo agravado, donde decía que la pena era cadena perpetua cuando el agente comete el robo primero, o en calidad integral de una organización criminal, o banda, o causa lesiones graves, o causa la muerte de la víctima, distintiva. Cualquiera de esos 4 supuestos. ¿Qué ocurrió? Que de pronto la ley 30.076 del día 19 de agosto de 2013, eso que instaura el sistema de tercios, modificó el último párrafo del robo agravado y decía, oiga, la pena será de cadena perpetua cuando el agente, integrando una organización criminal, desaparece la banda, como consecuencia de integrar esa organización, produce la muerte de la víctima o causa lesiones graves. ¿Correcto? Oiga, lo hizo de manera copulativa. Y al día siguiente, cuando sale la ley del crimen organizado, lo modifica y le dice, vuelve a hacer nuevamente lo mismo. Va a ser cadena perpetua si el agente integró la organización o causó la muerte o causó lesiones graves. Claro, el problema es, claro, la ley fue un día para otro, pero esta ley entró en vigencia recién el 1 de julio del año 2014. Y lo que dice la Corte Suprema es, oiga, está bien, eso estuvo vigente solamente un día, no, esto estuvo vigente hasta el 2014 y se ha creado justamente un espacio de favorabilidad y en consecuencia le dice, oiga, habiéndose creado un espacio de favorabilidad con una ley penal intermedia, lo que constituye justamente sustituir la pena y obviamente adecuarla al marco penal más favorable. Esos son los problemas, miren por favor, ante delitos tan graves que trae modificaciones de leyes penales. Y acá quiero justamente ser bastante claro al respecto. ¿Por qué? No es que yo venga del Poder Judicial y al cual estoy agradecido toda la vida por toda la enseñanza, la gentileza y el retorno cada vez está más cerca, pero obviamente muchas veces se suele estereotipar y justamente tildar al juez, al fiscal de una conducta abusiva, de que obviamente ejerce leyes, obviamente que acaban beneficiando al condenado, perdón. El problema no viene del juez, el problema no viene del fiscal, el problema viene muchas veces del legislador. Y obviamente el control del legislador es un aspecto bastante importante. El juez trata de adecuar lo posible justamente a los parámetros de justicia, pero también el ámbito de la dosimetría del castigo penal, la determinación judicial de la pena, parte justamente de una buena determinación legal, porque finalmente, obviamente, es un sistema mixto o ecléctico, en tanto de que el marco legal viene siendo señalado por el legislador, y obviamente dentro de ese marco legal el juez va a parametrar, va justamente a dosimetrar el castigo penal. Por eso que muy importante es, antes de criticar la función de un juez o un fiscal, ver el marco legal, que es un aspecto bastante importante en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Ahora bien, no salgo todavía de la aplicación temporal. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar un cuadro adicional bastante importante también, donde ya me voy a un supuesto también del artículo 6 del Código Penal, vinculado al tema de la adecuación del tipo y sustitución de penas. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted acaba de ver otro delito bastante emblemático que fue modificado con el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016, lo que hemos escuchado siempre como tenencia ilegal de armas, ¿no? Y que obviamente habla de fabricación, suministro, obviamente el tema del contenido típico es mucho más grande. ¿Y por qué le digo esto? Porque durante mucho tiempo, al menos el tema de la tenencia, entre comillas, por el voto típico rector, estuvo reprimido con un rango de pena de 6 a 15 años de pena privativa de libertad. Lo hizo también justamente el tema del decreto legislativo 1237, pero el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016, ese que también modificó el tema de asociación ilícita hoy por organización criminal, creó justamente un nuevo espectro en el ámbito del rango de la pena, donde ya no es justamente de 6 a 15 años, sino justamente es un ámbito de 6 a 10 años. Eso ha generado un aspecto de favorabilidad también y adecuación del tipo penal, porque obviamente al haber salido una ley penal más favorable, obviamente ha disminuido el ámbito, obviamente, de la punibilidad que tenía este delito de un marco de 6 a 15 años, hoy de 6 a 10 años de pena privativa de libertad. Después, miren por favor acá. De pronto salió esto en el diario oficial el peruano, correcto, el día 28 de abril, casi un mes, el día de mañana, apareció la ley número 31.178. Dice, ley número 31.178, ley que modifica artículos del Código Penal respecto a una circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante la calamidad pública o emergencia sanitaria. Oiga, pero usted ve acá al costado, mira acá al costado, en este círculo que le hago el agravante, y el agravante no solamente va referido a eso, va referido también a la comisión de un delito que compromete la defensa, seguridad o soberanía nacional.
Y ahí quiero llamar muchas veces la atención. El nomen juris de la ley puede decir muchas cosas, pero finalmente el proyecto pasa de mano en mano, que finalmente acaba desnaturalizando lo que es el nomen juris y el contenido de la ley. La causa a pedir del agravante es mucho más grande. No solamente afecta a delitos contra la administración pública vinculado al tema de la calamidad pública, emergencia sanitaria del COVID-19, sino también justamente otros factores que se han incorporado. Y después, mire, por favor, y otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal o leyes penales especiales. ¿Qué ocurrió acá? Yo siempre lo digo cuando dicto esto en la Academia de la Magistratura, que también justamente forma parte de la cátedra de los jueves, y obviamente lo digo también en las universidades. Cuando uno lee una ley, tiene que ver al menos 3 cosas concretas presentes. Que la ley no necesariamente se condice con lo que regula. Lamentablemente, el proyecto de ley que se presenta pasa por varias modificaciones que finalmente el contenido suele ser distinto del ámbito o el objeto de la ley. Punto número 1. Punto número 2 es el aspecto también de entrada de lo que se regula, su morfología. ¿Qué es lo que abarca el ámbito de la modificación? Porque ahí me parece que esta ley número 31.178 es un ámbito bastante peligroso en el ámbito justamente para la dosimetría del castigo penal, partiendo del marco legal que ofrece el legislador. Y tercero, la entrada en vigencia, ¿no? Como obviamente hemos visto con el robo agravante, con esa ley 30.076, hay ley 77, hay leyes que no entran en vigencia al día de su publicación, sino que tiene una vacatio legis. ¿Qué ocurre con esta ley número 31.178 para hacérselo bastante sencillo, breve y didáctico? Primero lo que le digo, el tema de la morfología. ¿Qué es lo que hizo? Mire, por favor, modificó la parte general y la parte especial del Código Penal. Modificó el artículo 38, que es la duración de la pena de inhabilitación principal, pero modificó expresamente la colusión simple y agravada, el peculado doloso, la malversación de fondos y el tema de una disposición común que nadie la mira y que tiene cambios importantes, que es el artículo 426 del Código Penal a propósito de la inhabilitación. Después, miren, por favor, incorporó un nuevo artículo, el delito de tráfico ilícito de drogas, artículo 302A, sobre inhabilitación, precisamente. Modificó el delito de financiamiento del terrorismo en el decreto de ley 25.475 y modificó una vez más el tema de lavado de activos, decreto legislativo 1106. Yo voy a ser puntual por el espacio de tiempo, no me puedo explayar más allá y quiero darle la mayor información sobre estos cambios, pero mira acá lo que ocurre. El aspecto positivo que puede tener esta ley es que puso un orden con el artículo 38 del Código Penal que usted ahorita va a advertir en la pantalla. Mira ahí. El artículo 38 se había vuelto un desorden total en el ámbito de la regulación de la pena de inhabilitación. Oiga, ¿y por qué había ocurrido tanto cambio? Porque generalmente el tema de la inhabilitación está vinculado a delitos de infracción de deber, sobre todo generalmente vinculados al tema de funcionarios públicos, pero que no lo agota ahí. Entonces, mira lo que había pasado. Había ocurrido de que el artículo 38 del Código Penal se había deformado de manera justamente ya desordenada, ¿no? Donde era inconcebible poder entender que consecuencias jurídicas que corresponden a la parte especial, a leyes penales especiales, a la parte especial, por ser obviamente el tema de la materialización de la pena concreta, estaban regulados en la parte general. Entonces se decía, oiga, la pena de dirección principal es de 6 meses a 10 años salvo, y aparecieron los salvos en el derecho penal que hacen tanto daño, incapacidad definitiva y después perpetua, cuando es administración pública, tráfico de drogas, lavado de activos, perpetua. Lo que hizo bien el legislador en parte es obviamente colocar una fórmula sencilla, sintética, que corresponde a la parte general y regular las consecuencias jurídicas en la parte especial. Hasta ahí estamos conformes, hasta ahí estamos de acuerdo. Solamente que dejó el tema de una innovación principal de 6 meses a 10 años, temporal. Salvo, dice, salvo los supuestos de incapacidad definitiva que se refieren a los niveles 6, 7 y 9 del artículo 36. Ahí viene un primer problema. ¿Por qué viene un primer problema? Porque el legislador se olvida que en el año 2015 había incorporado otra incapacidad definitiva penal numeral 13, vinculado al tema de la tenencia de animales. Y eso obviamente es un tema bastante complicado porque no puede ser que el legislador desconozca las propias leyes que da. Pero además, miren por favor, el tema perpetuo y de 5 a 20 años había señalado obviamente que está en el artículo 426, decreto de ley, financiamiento del terrorismo, el ámbito de lavado de activos. ¿Cuál es el problema? El problema, uno piensa de que el ámbito de la temporal va de 6 a 10 años y salvo los supuestos de incapacidad definitiva o perpetua, pero eso no es así.
porque esta ley lo que hizo fue justamente establecer marcos de 5 a 20 años, marcos distintos temporales dentro de los propios tipos penales. ¿Me puede usted explicar, señor Ishii, cuáles son esos? Claro que sí. Mire, por favor, acá. Se fue de pronto al tema de la colusión simple y agravada. Oiga, la colusión simple y agravada son dos figuras totalmente distintas. La colusión simple, un delito de peligro, y obviamente la colusión agravada, un delito de resultado. Y en el tema de colusión simple, mire el cambio que hizo. Tenía siempre, obviamente, vinculado al ámbito de afectación al bien jurídico, que la colusión simple tuvo siempre una pena privativa de 3 a 6 años. Un tema de una pena de multa de 180 a 365. Entendible. La colusión agravada, oiga, por ser agravada, tenía justamente un rango de pena no de 3 a 6, sino obviamente de 6 a 15. Y de pronto tenía justamente una multa no de 180 a 365, sino de 365 a 730 días multa. Un ámbito diferenciable por ser colusión simple y colusión agravada. Y de pronto esta ley número 31.178 se le ocurre modificar de manera expresa lo que está en la parte general, en la parte especial, la colusión simple agravada con la pena de inhabilitación. Y le pone a la colusión simple de 5 a 20 años, a la colusión agravada de 5 a 20 años. Entonces, oiga, el juez va a dosimetrar el castigo penal, va a establecer la determinación judicial de la pena. Son penas principales y conjuntas. ¿Qué hace usted formando legislador el ámbito de la colusión simple y la colusión agravada en atención a la pena de inhabilitación? Si las escalas de pena privativa de libertad, pena de multa son diferenciables en cada colusión simple y agravada, y usted modifica y le pone 5 a 20, 5 a 20, la proporcionalidad no la rompe el juez, la rompe usted cuando justamente legisla y no tiene una sistemática o un orden en el tema justamente del reproche penal. Y después, lo más gravoso, mire por favor acá, le coloca a la colusión simple y agravada un catálogo de circunstancias especiales agravantes de 15 a 20 años, inhabilitación perpetua, justamente cuando se producen determinados supuestos, entre ellos que la gente integre una organización criminal, y este número 2, que la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales de apoyo e inclusión social, correcto, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias supere 10 unidades impositivas tributarias, etcétera, ¿no? Entonces usted dice, oiga, está bien, ¿no? Ahora, este catálogo de agravantes son las agravantes de la colusión simple o la colusión agravada. Para empezar, obviamente por su ubicación sistemática y por la gravedad de las circunstancias especiales agravantes, debe entenderse que son justamente las circunstancias especiales agravantes de la colusión agravada. Entonces usted podrá decir, oiga, acá un ratito, señor Ishii, me parece justificable que sin esta colusión agravada el ámbito de los bienes recae sobre programas de bienes asistenciales, programas de apoyo social que superan 10 UITs, obviamente sea mayor la pena y sea entre ellos una inhabilitación perpetua. Hasta ahí podemos compartir, pero no nos olvidemos algo. No nos olvidemos que también se modificó un artículo 426 del Código Penal. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Mire por favor acá, que la sistemática de los delitos contra la administración pública que le muestro a continuación genera no solamente el ámbito de dispositivos en los capítulos correspondientes, sino que como varios títulos del Código Penal tienen también disposiciones comunes. Y el artículo 426 regula una pena de inhabilitación. ¿Y qué es lo que hizo el legislador? Aparte de haber modificado la colusión simple, agravada, peculado, el tema de malversación, se le ocurrió modificar el artículo 426 del Código Penal, sin para una coherencia sistemática con lo que había regulado antes. Explíquese, señor Ishii, qué es lo que usted quiere decir. Mire acá, por favor. Este es el artículo 426 del Código Penal. Entonces, el artículo 38 nos había dicho ya de que la parte general se extiende de 6 meses a 10 años. Pero usted ha encontrado ya en la propia parte especial, en leyes especiales, que va de 5 a 20 años. Y mire lo que le dice el artículo 426. Los delitos previstos en los capítulos 1 y 2 de este título que no contemplan inhabilitación se sancionan además con ediciones de 1, 2 y 8 de 1 a 5 años. O sea, ya no es de 6 meses a 10 años, no es de 5 a 20 años, sino usted tiene otro catálogo de 1 a 5 años sobre el artículo 426. Y lo más gravoso, mire usted, vuelve a tocar nuevamente la colusión simple y agravada. Esa que ya la había modificado hace poco en el propio tipo penal, en la disposición común, la vuelve a modificar. Y le dice, oiga, también para colusión simple y agravada va a ser de 5 a 20 años. Ah, está bien. ¿Perpetua cuándo? 2.
la conducta recaiga sobre programas de fines asistenciales de apoyo o inclusión social o desarrollo. Perdón, pero no me estaba diciendo en la parte especial de manera concreta en el 384 que tenía que superar 10 UITs, y acá usted no me exige de que haya justamente una determinada cantidad de UITs para aplicarle una inhabilitación de carácter perpetuo. Entonces puede permitir el Código Penal que haya una doble regulación, en este caso con la inhabilitación, donde el tipo penal de manera expresa exige 10 UITs que supere, y en el tema de la discusión común del artículo 426 no lo haga. Ese es el tema de la incompatibilidad, es el problema. Entonces, ¿qué es lo que le quiero justamente demostrar con este primer acápite? Que justamente muchas veces el tema de la dosimetría del castigo penal, la determinación judicial de la pena, parte de un presupuesto importante, la ley penal, sobre todo el ámbito de aplicación de la ley penal, y el legislador tiene que ser coherente con sus modificaciones. Le vuelvo a reiterar, es muy fácil cuestionar la labor de un juez, de un fiscal, pero obviamente no es tan fácil cuestionarse ellos mismos, cuando como legislador dice, ya te di la ley, tú aplícalo. No. El tema es cómo dice la ley, y esta ley número 31.168 muestra algunas falencias solamente que le estoy mostrando. Ahora bien, un segundo aspecto importante, miren por favor acá, función y operatividad de las causales de incremento y disminución de la punibilidad y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Y la Corte Suprema se ha esperado en estos últimos tiempos en establecer que no pueden confundirse al momento de determinar judicialmente la pena los que son causales, que vinculan justamente al ámbito de la teoría de la imputación penal, y lo que son circunstancias, que vinculan obviamente al ámbito de la teoría de las consecuencias jurídicas. Y las 4 ideas más importantes que establecen esas jurisprudencias que le he señalado a la Corte Suprema en este caso, es que la importancia del sistema de regulación penal en la determinación de la pena es bastante importante. Permite entender que la teoría de la imputación penal genera justamente un ámbito de aplicación de causales, que la determinación judicial de la pena, consecuencias jurídicas, circunstancias. Función que cumple en el proceso técnico operativo, que las causales son eximentes perfectas, cuando son perfectas eliminan la responsabilidad, y que las causales son eximentes imperfectas, cuando lo son rebajan la pena por debajo del mínimo legal. ¿Qué está diciendo la Corte Suprema con esto? Mire usted por favor acá. Vuelvo nuevamente a mi sistema, donde justamente parte el ámbito de regulación de conductas o comportamientos que le interesa al derecho penal. El ámbito parte de la ley penal. Ya he conversado algunos aspectos de jurisprudencia vinculado al ámbito de la ley penal. Ahora me voy acá. Mire, por favor. Para que haya una consecuencia jurídica, tiene que haber, obviamente, un hecho punible, un delito. La existencia de un delito habilita la pena, si usted quiere de manera concreta, como una consecuencia jurídica de la que regula el Código Penal. Entonces, oiga, para que haya un delito, el hecho tiene que ser típico, antijurídico y culpable, categorías perfectas. Pero como ningún método científico es perfecto, cada categoría tiene supuestos que la eliminan. Causas que eliminan la antijuricidad, causa de justificación, causas que eliminan la tipicidad, causa de tipicidad, causas que eliminan o excluyen la culpabilidad, que sus presupuestos están de manera perfecta, no hay delito. Oiga, pero si se han de manera imperfectos los presupuestos, disminuye la pena por debajo del mínimo legal. Oiga, si es un delito de resultado, correcto, resultado consumado, donde la pena dice el que mata, el que se apodera, el rango de pena de 6 a 20 años, oiga, si es un grado de desarrollo imperfecto, como la tentativa, la pena por debajo del mínimo legal. Es una causal, dice la Corte, que disminuye la punibilidad. Entonces, las causales asocian el tema de la teoría del hecho punible a la estructura interna, intrínseca, de lo que es justamente el tema del delito. Y dice, no, las circunstancias no. Las circunstancias son factores objetivos y subjetivos que pueden existir, que subyacen la existencia propia del delito. Pueden concurrir o no, pero el delito ya existe. Durante la noche, lugar desolado, a mano armada. Entonces, se esfuerza en querer justamente mostrar que las causales vinculan al ámbito de la teoría de la imputación penal y que las circunstancias al ámbito de las consecuencias jurídicas. ¿Por qué es importante eso? Miren, por favor, porque la última jurisprudencia que viene dando la Corte Suprema se enfoca justamente en ello. Mire acá, le dice claro, oiga, en el tema de las causales vinculan al ámbito de la teoría de la imputación penal. El ámbito de las circunstancias vinculan el ámbito de la dosimetría del castigo penal, de la determinación judicial de la pena. Las causales afectan la existencia perfecta de un delito, desde el punto de vista de su grado de consumación, desarrollo imperfecto para la consumación, niveles de autoría y participación, errores vencibles, el ámbito de categorías imperfectas causales, que también incrementan cuando hay concurso real, ideal, continuado, masa, retrospectiva, etc. Pero las circunstancias son factores objetivos y subjetivos que giran en torno al delito.
pueden o no concurrir durante la noche, lugar desolado, no afectan la estructura perfecta de un delito, dice la Corte Suprema. Pero acá, mire por favor, esta es la sentencia plenaria 1/2018, ¿correcto? Del año diciembre del año 2018, donde la Corte Suprema, en el fundamento jurídico 20º, le establece esa diferenciación. O las circunstancias comunes o genéricas, determinación de la pena, artículo 46. En la parte especial, circunstancias especiales o específicas. Pero acá tiene usted causales, por si acaso. Y las causales vinculan el ámbito de la teoría de la imputación penal. Y le dice eximentes imperfectas, tentativas, complicidad secundaria, errores vencibles, omisión impropia, concurso de delitos, es otro mundo distinto. Y esta sentencia plenaria, mire usted, se ha materializado acá primeramente. En este recurso de nulidad 1434-2019, donde la Corte Suprema le dice determinación de la pena, sistema de tercios, circunstancias agravantes y consistencias igual de causales. Y le dice acá, mire por favor, 1, dada la casuística concierne a abordar el problema jurídico que sucede frente a la consistencia simultánea causal con circunstancia. Y esta ejecutoria del 27 de enero de 2020 trata de acertar, y me parece bastante bien porque yo comparto también este criterio acá en la Corte Suprema, donde en el fundamento 13º la Corte Suprema dice, estas son causales, esas son circunstancias. Donde no compartimos ese el ámbito de la operatividad, que lo vamos a ver en unos minutos en este poco tiempo que me queda ya. Dice, 13º, desde una perspectiva hermenéutica conviene abordar la diferencia entre causales y circunstancias. Y mire lo que le dice la Corte Suprema en el fundamento 13º. Las causales son intrínsecas al delito, integran su estructura desde ya de su presencia plural, concurso de delitos, exclusión de componentes tipicidad, antijuicio, culpabilidad, grado imperfecto de su realización tentativa, y el menor nivel de intervención punible, complicidad secundaria, son causales, teoría del delito, teoría de la imputación penal. Y en cambio, las circunstancias son externas, accesorias al listo, y su presencia no depende de la existencia de este. En la mayoría de los casos, su fundamento radica en motivo de política criminal. Solo tiene repercusión para determinar su gravedad, previendo disminuir o aumentar el injusto penal, por lo que la operativa como factores de medición para de la pena. Y le dice acá abajo, mire, no cabe aplicar una compensación entre causales y circunstancias. Cada uno posee una naturaleza diferente. Entonces, ahí viene el problema, porque obviamente el tema del desarrollo de lo que se va a criticar más adelante, yo critico, y también obviamente lo hacen, correcto, también doctor Mendoza Ayma, Víctor Prado, oiga, tenemos circunstancias cualificadas agravadas, no hay atenuantes privilegiadas, que operen las causales, ¿sí? Así puede cooperar, hay alguna problemática, una va primera que la anterior, o existen ambas, ahí viene el problema. Y mire, por favor, acá. Y esta casación 66 de Junín, del 18 de junio del año 2019, ratificó lo que ya justamente esta jurisprudencia del año pasado había señalado, donde dice, oiga, una cosa es la determinación judicial de la pena con causales que disminuyen la punibilidad, la tentativa, recursión restringida, por la edad, eximentes imperfectas, no son circunstancias, son causales que disminuyen la punibilidad, no pueden confundirse, tienen una función operativa distinta. ¿Correcto? Eso es la casación 66. Ahora, miren, por favor, dentro de este desarrollo, en este poco espacio de tiempo para acabar, pero oiga, las causales que disminuyen la punibilidad, dice justamente el podrá. Y justamente el artículo 21 del Código Penal dice, el juez podrá reducir prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal. Oiga, ese podrá, que dice disminuir prudencialmente por debajo del mínimo legal, ¿es facultativo o es imperativo para el juez? Le vuelvo a señalar, el sistema está hecho para categorías perfectas, típico, antijurídico y culpable, en un sistema tripartito mayoritariamente aceptado, donde justamente cuyos presupuestos sean de manera acabada, hay un delito. Pero si hay, obviamente, en el campo, presupuestos, obviamente, que afectan a las categorías, el tema justamente, el juez disminuye la pena por debajo del mínimo legal, obviamente. Pues ese podrá es un tema facultativo y imperativo. Por sistema, es un rango de pena por debajo del mínimo legal. El podrá está cuando ya justamente el juez se sitúa por debajo del mínimo legal y va a ser la dosimetría del castigo penal. Pero cuando hay una eximente imperfecta en atención, por ejemplo, a las categorías del delito, como es el artículo 21, 22 del Código Penal, que afectan a las categorías del delito y no se dan de manera acabada los presupuestos para desaparecer la categoría legítima defensa imperfecta, embriaguez relativa, o el tema justamente una anomalía psíquica temporal, oiga, la pena se disminuye por debajo del mínimo legal. Ese podrá es para justamente reducir prudencialmente por debajo del mínimo legal.
Señor Ishii, ¿usted puede acreditarlo, puede mostrarlo o puede mostrar alguna jurisprudencia que toca al respecto? Sí. Mire, por favor, de Arequipa. Este recurso de casación 997-2017 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha 10 de mayo del año 2018. Miren lo que le dice la Corte Suprema. Dice, cuando se está ante una causal que incluye la punibilidad en los supuestos del artículo 21 y 22 del Código Penal, eximentes imperfectas, por su prueba función, la disminución debe operar por debajo del mínimo de la punibilidad legalmente establecida para el hecho punible o su autor. No puede, y te voy a hacer, él puede, como una regla facultativa para el juez, sino un mensaje a él de que si presenta una situación debe hacerlo discrecionalmente, pero proporcional. Entonces, el tema obviamente siempre es una rebaja por debajo del mínimo legal. Es una tasación bastante importante a Arequipa, se la dejo ahí también para que pueda someterla a su criterio, a su evaluación. Un par de puntos más, si me permite la digna sala, por favor, tocar. Mire, profesor, el tema de aquí. Existen causales de disminución de punidad supralegal ante la presencia del COVID-19 de la pandemia. Este es un tema que me gustó y me interesa mucho llamar la atención, sobre todo porque lo he visto ya en varias jurisprudencias y he traído justamente alguna por acá. ¿Qué es lo que hace el tema concreto? ¿De dónde sale este tema de una causal de disminución de punidad supralegal? Lo sale de la propia sentencia plenaria de acá, del 1/2018. De pronto esta sentencia plenaria, que obviamente la parte final, y hay que leerla toda la sentencia plenaria siempre, en el fundamento 24º habla justamente de causales de disminución supralegal y le habla del interés superior del niño y le habla de dilación innecesaria e indebida en la tramitación de un procedimiento penal. Acá es donde yo cuestiono el ámbito obviamente de la propia Corte, cuando obviamente si el tema de las causales afectan el tema de la teoría de imputación penal, la existencia de un delito, tipicidad, injuricidad, culpabilidad, ¿qué tiene que ver el tema vinculado al interés superior del niño y a una dilación innecesaria como una causal? No son causales porque no afectan la impunidad de la teoría de la imputación penal, por hacer supuestos excepcionales circunstancias que pueden haber, pero no causales. Pero obviamente este tema concreto, por ejemplo, fue tomado como referencia en este recurso de nulidad hace poco resuelto del 679-2020 de Apurímac, de fecha 5 de mayo del 2021. Este mes, ¿no? Hace unos 16 días sale justamente esta recurso de nulidad, porque obviamente es una libertad que se ordena, donde la pena se pone a 4 años y obviamente una pena de carácter suspendida, ¿no? Y justamente se toma como referencia esa sentencia plenaria y este recurso de nulidad también de Apurímac que ya había habido antes, donde el interés superior del niño es una causal de división de punidad supralegal. Es una causal verdaderamente, afecta la estructura propia de la teoría de la existencia del delito en los términos que la propia Corte Suprema ha señalado. A mí me parece que no. Como circunstancia, podrá tenerse presente, pero bueno, hay una causal de punidad supralegal por encima del marco legal a nivel internacional. Y mire, desarrolla acá, ¿no? En el fundamento de esta casación 15ª le dice, oiga, el interés superior del niño es una causal de división supralegal. Nadie está en contra de eso, nadie cuestiona eso, sino el tema de la institución jurídica de la institución. Es una causal verdaderamente. Y después le dice, ¿no? El argumento de la unidad familiar, que el derecho penal tiene que aplicarse en una perspectiva humana, desproporcional, no desproporcionado y no fáctico. Debe cumplir fórmulas penales, debe tener un principio, un respeto al ámbito de la proporcionalidad, establecer, entender el ámbito de una perspectiva humana. Entonces, bajo ese contexto particular, la pregunta es la siguiente. ¿El problema de la pandemia del COVID-19 puede ser también entendida como una causal supralegal por un motivo actual existente? ¿Puede ser empleado para poder rebajar la pena por debajo del mínimo legal para la dosimetría del castigo penal? Y lo tomo como referencia porque el tema era eso, ¿no? Jurisprudencia reciente, ¿no? Y me parece eso bastante importante esta sentencia conformada de Lima Sur, del expediente 307 de 2013, una jurisprudencia bastante importante del 3 de agosto del año 2020 de la Corte de Lima Sur, donde me pareció bastante interesante, bastante razonable, fundamentado y motivado el desarrollo del juez para justamente rebajar la pena. Si bien es cierto, la pena fue efectiva, pero la rebaja de pena fue justamente entendida, sobre todo, mire, el principio de humanidad de las penas, de razonabilidad, de proporcionalidad, obviamente por un ámbito del contexto de la pandemia del COVID-19. Un aspecto bastante importante también para tener presente en el ámbito actual en la dosimetría del castigo penal, por cierto, no establecido como causal, circunstancia, pero algún aspecto importante, ¿no? Y por último, quería, ya me estoy pasando del tiempo y cerrar acá el tema de la dosimetría del castigo penal en una breve exposición, ¿no? Una primera parte,
donde se ha cuestionado, ¿no? Se ha utilizado en la atención de jurisprudencia en la Corte del 5 de mayo de 2021 de los principios, pero al parecer no es uniforme, ¿no? Porque cuando son delitos de robo agravado, cuando son delitos de libertad sexual, esos principios rectores de derecho penal del título preliminar tienen bastante disparidad de la forma que son aplicados del ámbito operativo para la dosimetría del castigo penal. Yo le dejo solamente con esta última casación, ¿no? De Arequipa, correcto, determinación judicial de la pena del 6 de agosto del año 2020, del artículo 163-2020, donde la Sala Superior dice, la Corte Superior forzó, dice, la asunción de una figura jurídica sin que reúna los presupuestos legales, doctrinarios y probatorios, para disminuir la pena por debajo del mínimo legal, deslegitimando y neutralizando los principios, obviamente, de las penas y los fines de los principios de legalidad. Y este es un aspecto bastante importante porque, mire, es un caso también de libertad sexual, de violación de menor de edad, donde se le había justamente colocado una pena de 4 años y se le había convertido a otra clase de pena y, obviamente, una pena de pertenencia a la comunidad. Y, obviamente, acá, bajo un criterio distinto, claro, no era un interés superior legal del niño de por medio, pero obviamente se cuestionó y se criticó el desarrollo de una corte sobre el tema de humanidad, proporcionalidad de las penas y obviamente finalmente se remite copias a la Oficina de Control de la Magistratura. Entonces, me parece que los aspectos todavía vinculados al tema de la determinación judicial de la pena son aspectos bastante importantes que hay que todavía conversar, hay que justamente conversar, señalar algunos aspectos importantes, ¿no? Y finalmente, un aspecto importante también que queda en el tintero para una segunda exposición más adelante es el tema de ya cuando se analiza de por medio qué es una circunstancia genérica, una circunstancia específica, si justamente tiene la misma valoración, si operan, obviamente. La Corte Suprema se ha esmerado, ¿no? En un recurso de nulidad, que es el recurso de nulidad, acá lo voy a poner, 1434-2019 de Lima Norte, en establecer que las circunstancias especiales o específicas, como también comparto esa posición, es un grado de valoración distinta, particular, donde no operan circunstancias comunes o genéricas. El grado de reproche es un grado de reproche bastante intenso, distinto de lo que opera justamente con las circunstancias comunes o genéricas del artículo 46 del Código Penal. Bueno, ya me he querido explayar bastante el tiempo, mil disculpas, pero eran justamente algunos aspectos que quería tocar con ustedes sobre el tema del estado actual, en qué anda la determinación judicial de la pena y la jurisprudencia del Poder Judicial, y también por algunas reformas que se han dado este año 2021. Muchas gracias por la gentil atención, muchas gracias, doctor Celis Mendoza Ayma, por la presentación, por la invitación, muchas gracias al Poder Judicial, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias, doctor, por esta brillante presentación. Sin duda, usted que es un experto en la materia, pues nos ha hecho llegar bastantes datos sobre este tema de la jurisprudencia, sobre la determinación judicial de la pena. Nuestro querido público está muy ansioso y está muy pendiente sobre cuál es la palabra clave de esta sesión 177, doctor. Lo escuchamos. Determinación judicial. Muy bien, entonces a nuestro querido público, ya acaban de escuchar, la palabra clave de esta sesión 177 es determinación judicial. Muy bien, entonces se ha activado el enlace y van a poder ingresar sus respuestas por un lapso de 5 minutos. Muy bien, por favor, doctor, si dejamos de compartir, tenemos entonces a continuación las reflexiones a cargo del doctor Celis Mendoza Ayma. ¿Lo escuchamos, doctor? Primero quiero expresar mi admiración al doctor Luis Isi por la profundidad de los temas abordados. Esa capacidad de síntesis, que uno lo quisiera tener, caramba, en un escenario de cerca de menos de 50 minutos, una reflexión sobre varios tópicos, y no superficial, sino, confieso, profunda, que me hace expresar públicamente mi admiración, estimado doctor Luis Isi. Sobre algunos tópicos que me parece hay que reforzar y aprovechar estos escenarios para que con personas como usted, tan icónicas para el tema de la determinación de la pena, junto al maestro Prado Saldarriaga, habría, creo que, reflexionar algunos puntos. Estaba yendo al tema de esa diferencia clara que usted manifiesta y que ha sido tomada por la jurisprudencia entre lo que son las causas de disminución de punibilidad y las circunstancias, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de circunstancias atenuantes en forma general, no vamos a hablar de circunstancias atenuantes privilegiadas ni las circunstancias atenuantes del 46A, sino simplemente esa
clara diferencia que hay. Creo que esa toma de postura va a permitir posteriormente ver la operatividad o no de los procedimientos que se tienen que asumir, porque si no está claro eso, creo que se puede llegar a hierros mayúsculos, como hemos visto en algunos acuerdos plenarios regionales, ¿no? Pues no se trata solamente, creo, de una cuestión de etiquetas, porque de pronto me agrada hablar del par contrario a las circunstancias agravantes cualificadas, hablar de las circunstancias atenuantes privilegiadas y darle contenido con lo que en realidad, como usted bien ha señalado, constituye parte de la teoría de la imputación, de la teoría del delito. Nos ponemos en el caso de estos dispositivos amplificadores del tipo como la tentativa. Carambas, y pues el comienzo de ejecución tiene que ver obviamente con el verbo típico y de ahí se desarrolla toda la dogmática. ¿De dónde, por Dios, podemos de pronto decir de que esa vendría a ser una circunstancia? Es configuradora de la dogmática y permite presentar pues el íter del desarrollo. Me parece de veras muy, muy atinado. Anteriormente, confieso que consideraba que era una cuestión simplemente de términos, pero posteriormente, reflexionando a la luz de las críticas del maestro Prado Saldarriaga, dije, no, acá hay una profunda razón, no podemos confundir estas categorías porque nos puede llevar hierros respecto a las consecuencias. Digo esto porque, mire usted, en el caso, por ejemplo, de la tentativa, y algo que usted ha rescatado fuertemente, es el problema del principio de legalidad. Si hablamos del homicidio 106 y el supuesto de hecho es un homicidio consumado, bueno, su atribución o el vínculo es la pena 6 a 20. Y cuando hablamos del comienzo de ejecución, el 16, habla de la disminución, de tal manera que aquellas reflexiones en tratar de adjudicar esa consecuencia punitiva de 6 a 20 a la tentativa definitivamente colisionan con la legalidad, ¿no? Y esto parte justamente de esa no diferencia que usted ha hecho entre lo que son estas causas de disminución respecto de lo que son las circunstancias. Y reflexionaba algo después en la parte final de su brillante exposición, apreciado doctor, un tema muy importante respecto de las causas supralegales, ¿cierto? Causas, decía, pero carambas, ¿acaso desarrollamos una dogmática con... que si vamos a hablar de causas de disminución de punibilidad, sean como eximentes incompletas, sean como los dispositivos amplificadores, en definitiva es una dogmática nacional y nos sujetamos a ella. Así que sí, yo estimo, doctor, como usted, que la utilización es inapropiada cuando se habla de unas causas supralegales, ¿no? O supranacionales, no sé. Creo más bien el tema provoca una reflexión más bien desde la perspectiva de las circunstancias, como el listado de las circunstancias atenuantes, por su propia naturaleza, pueden ser interpretados analógicamente y extensivamente. Digo, esa no será la vía, tal vez por esa lista, ese enunciado, ampliarla tal vez por ese lado, razonaba de esa manera, claro, como circunstancia, dado que no está vinculado a la estructura de la imputación, creo que por ese lado, y vinculado directamente al tema con el que cerró usted brillantemente su exposición, relacionado a estas circunstancias del COVID, porque circunstancias que el juez tendría que tener en cuenta al momento de la determinación e individualización de la pena. Cuando al maestro no le gusta mucho esa diferencia con individualización, pero bueno, hay razones diferentes para sostener. Y decía esto, doctor, porque de hecho usted es conocedor de esta resolución del Instituto Penal Plácido Carvalho respecto al principio de compensación, que está referido básicamente a un problema de ejecución y la disminución por compensación, pero digo yo, más o menos siguiendo la postura del propio profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, a propósito de las estructuras lógico-objetivas para configurar, obviamente, consecuencias menores. Esa aflicción duplicada que supone la sobrepoblación puede ser considerada por los jueces para los efectos de la individualización de la pena, porque pues si yo juez impongo una pena de 20 años, lo estoy haciendo en la idea de que está pues en un escenario razonable de inflicción de castigo, como corresponde. Pero si encierro en ese mismo escenario a 2 o 3 personas, estoy duplicando y de bien mi lista. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, sino es obvio, eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana. No sé, me parece que eso sí sería una circunstancia, ¿no? Junto con el tema del principio del interés superior del niño, que tendría que ser trabajado por ese lado, y creo que encontraríamos una buena veta para frenar lo
que usted con acierto ha señalado, ese populismo punitivo. Estas son algunas apreciaciones, doctor, y me gustaría conocer sus consideraciones al respecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Celis Mendoza. Primero, yo siempre mostrarle mi agradecimiento, mi admiración hacia usted, ¿no? De verdad que he seguido su trayectoria y he leído de manera detallada el libro que usted, Determinación Judicial de la Pena, también nos ha mostrado de manera bastante detallada, de manera bastante analítica, destacando el principio de proporcionalidad también. De verdad que para mí es un honor ante todo, de verdad, compartir con usted, ¿no? Este breve espacio, digamos, que tenemos acá, porque de verdad que son reflexiones que compartimos, de verdad. Yo creo que un aspecto que siempre quiero tomar como referencia, y se lo digo personalmente acá, cuando yo lo cito en mis redes a usted, también justamente con el profesor Prado Saldarriaga, a Bernardo Feijó, a Silva Sánchez, ¿no? Es que usted parte justamente de un aspecto importante, ¿no? Creo que durante mucho tiempo, profesor, doctor, hemos estado justamente enfocados solamente en el ámbito de la teoría del delito, teoría de la imputación penal, y nos hemos olvidado de la teoría de las consecuencias jurídicas, de teoría judicial penal, que es la parte más central, ¿no? Y mire que me parece importante que trajo como lo del maestro Víctor Prado, como lo de usted, ¿no? Que justamente contribuye de manera enorme, y hemos trabajado también nuevos canceros en Trujillo, de unos magistrados acá, apoyan bastante ese tema. ¿Por qué? Porque obviamente me parece que recién el tema de la Corte Suprema, como máxima, digo, cabeza del Poder Judicial, porque como usted bien dicho, también hay acuerdos que se vienen dando de carácter regional, con lo que la ley orgánica del Poder Judicial faculta, obviamente, a todos los jueces de la nación, vienen estableciendo pautas ya sobre el tema cada vez más técnico, ¿no? Y como usted bien dice, el tema de partir por el orden es bastante importante, ¿no? O sea, estas son causales, tema de la teoría de imputación penal, estas son circunstancias en un sistema binario, ¿no? Como dice Silva Sánchez, que depende una de otra, pero que justamente va a ser de la base para poder justamente partir de un punto claro de lo que no estaba claro al comienzo, ¿no? En el tema de este tema de la atribución de la pena, porque usted que es un magistrado de carrera, y yo también que soy un trabajador años, siempre el tema de la pena era un último considerando fundamentos jurídicos que decía, en atención al artículo 45, 46 y los libros rectores, impusieron. Claro, pero yo me preguntaba, ¿pero y por qué pusieron, no? O sea, ¿por qué 20, por qué 15? No solamente privacidad y libertad, sino también multa, el tema de inhabilitación, jornadas, ¿no? Con su prestación. Entonces, a mí me parece que ese aspecto, doctor Celis, es un aspecto bastante importante, porque teniendo los puntos claros de partida, uno tiene justamente al tema de poder desarrollar el tema hermenéutico de manera mucho más clara, ¿no? Y poder justamente plantear algunos argumentos válidos y sólidos, ¿no? Por ejemplo, el tema concreto que hoy nos entra el tema de la clase de las causales o circunstancias, por ejemplo, yo me ponía a reflexionar también cuando veía un trabajo de usted, del profesor Prado, decía, oiga, el tema de la proporcionalidad legal, ¿no? Digo, oiga, yo quiero aplicar la dosimetría del castigo penal, pero tengo 8 circunstancias atenuantes genéricas y 14 agravantes. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Y destaco mucho a la Sala Penal Nacional, y no porque me haya invitado a la Corte Nacional de Justicia especializada, sino porque ellos dicen, no, en el tema de la dosimetría del castigo penal, la tarea del sistema de tercios acaba de que ya me parameten el tercio. Dentro del tercio que a mí me corresponde mi valoración, mi discrecionalidad. Yo no puedo quitarle la discrecionalidad, la motivación, la fundamentación que le corresponde al juez y al fiscal también cuando plantea su pretensión positiva. Eso creo que yo no puedo generar justamente un parámetro legal, y eso es un aspecto, por ejemplo, mire cómo la propia Corte Nacional de Justicia Especial desarrolla, ¿no? Y en el tema también, el otro tema que también no lo toqué porque no había jurisprudencia al respecto, y yo lo planteo también, es circunstancias cualificadas agrava la reincidencia. Y el abogado se preocupa, el fiscal también, para ver si tiene antecedentes penales o no, judiciales o no, correctos, para ver si es reincidente o no. Entonces yo me pongo a pensar y digo a los alumnos, ¿no? Algunos son litigantes, otros son fiscales, ¿por qué nos dejamos o por qué pedimos una circunstancia cualificada, agravada como la reincidencia que crea un nuevo espacio por encima del máximo legal si no hay circunstancias privilegiadas? No las hay. Entonces, bajo un supuesto de una pena justa en un Estado social y democrático de derecho al cual aspira y propone la Constitución, puede aplicarse en efecto una reincidencia cuando la propia ley está estableciendo en el artículo 45A de que hay atenuantes privilegiadas y finalmente no las hay. Entonces, yo creo que el tema concreto, mire usted, doctor, parte, y yo siempre, y le reitero, no porque me haya invitado a la Corte, no por el cariño y el agradecimiento que le tengo a esta gran casa, como es el Poder Judicial, al Ministerio Público, pero no me parece justo cuando se critica la labor de un juez, de un fiscal, de un asistente, de una institución que tal vez trabaja sábado o domingo con tantos problemas, cuando los problemas vienen de los vacíos legales. Entonces, a mí me parece bien, y este tema de los penales que dio como consecuencia esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y una nueva política penitenciaria del 2030, ¿no? Donde dice que los jueces, los fiscales, el legislador tienen que tener justamente un tema de concordancia, ¿no? Un tema, claro, de armonía, pero la armonía parte de la propia legalidad, ¿no?
Si obviamente estamos hablando de un sistema mixto o ecléctico, el ámbito del legislador es bastante importante, ¿no? Entonces, me parece que hay instituciones como el Consejo Nacional de Política Criminal que se crearon y que no son aprovechados, ¿no? Entonces, me parece que esos aspectos generan justamente un ámbito mucho más grande y por eso y para cerrar solamente este breve espacio, doctor, cuando nos han invitado ahora último, antes que se desactivara el Congreso para el tema de una revisión, obviamente, del Código Penal, yo le decía bien claro, ¿no? El ámbito tiene que ser justamente una base ancha, ¿no? Hay que escuchar al operador. Hay que escuchar al operador, hay que escuchar en la corte, hay que sentir al juez, obviamente, para que vea justamente cuál es su perspectiva, ¿no? Porque finalmente el legislador puede tener, obviamente, todas las buenas intenciones, pero si no se condice y no se da justamente por el tema operativo de quizás un experto que no es en la materia, que es un legislador, que puede ser un ingeniero, un contador, pero no un jurista, merece justamente una base amplia, ¿no? Entonces, siempre el tema de los regímenes democráticos amplios genera justamente siempre una participación amplia, ¿no? Y yo creo que mejor expertise que de un magistrado o un fiscal para poder justamente apoyarnos en esos temas. Esas son algunas reflexiones de otros series.